Entonces tenemos tres grandes clasificaciones dentro del gasto lo propio en corrientes de capital, uso de fondos, que ustedes también ya lo vieron, lo desarrollaron dentro de los prácticos que tuvieron la oportunidad de presentar. Bueno, el clasificador por objeto de gasto, ya lo vimos también, pero ahora ya vamos a analizar qué es lo que está pasando. Permite identificar los insumos que se requieren para el proceso de producción de bienes y servicios, normas, activos, pasivos financieros. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son esos gastos. Estos son los principales gastos de manera general o de grupo, como quieran llamarle. ¿Sí? Dice clasificación por grupo de gastos. Cuando hablamos de clasificación de los gastos y grupos, estamos hablando de estos 9 grupos de gastos. Estamos hablando de servicios personales, que es el grupo 10.000. En muchos casos fíjense cómo cambia la nomenclatura o cómo, de acuerdo a la situación técnica o el personal técnico, cómo lo utilice, ¿no? Hablamos de 10.000, ¿sí? O algunos dicen la partida 100, lo simplifican, ¿ve? En el grupo 100 dicen. Eso es como lo leen algunos técnicos, ¿no? La partida 100, la 200, la 300, la 400, la 500, la 600, la 700, la 800 y la 900. Entonces, fíjense cómo, eso ya depende cómo lo aprecian, ¿no? Cada uno de los técnicos. Pero dentro del clasificador presupuestario de gasto, lo que van a encontrar ustedes es así. La partida 10.000, el grupo 10.000, perdón, que se denominan los servicios personales. ¿Qué van a estar ahí? Todo lo que es referente a sueldos, servicios personales, ¿sí? Sueldos, aguinaldos y aportes patronales. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante en el clasificador. En el grupo 20.000 vamos a encontrar todo lo que viene a ser los servicios no personales, ¿sí? Los servicios no personales que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar todos los otros servicios. En primera instancia, los servicios básicos o los servicios de asistencia también, ¿no? Asistencia de servicios clínicos. Vamos a encontrar servicios de consultoría. Vamos a encontrar otros tipos de servicios, pero que no están referidos a los sueldos, ¿sí? Los vamos a ver con los ejemplos también más adelante. Y luego tenemos los grupos 30.000, lo que vienen a ser los materiales y suministros. Los materiales y suministros son todos aquellos materiales y suministros que va a utilizar la entidad, como ser papelería, materiales de limpieza, de mantenimiento, ¿no? Si necesitan el mantenimiento, objetos de plomería, de electricidad, de carpintería, de herramientas, por ejemplo, en algunas entidades, bueno, en la mayoría de las entidades hay servicios de té, ¿verdad? Se sirven el té a las autoridades superiores, por ahí en una reunión, que se debe comprar todos esos insumos o materiales de cocina. Los menajes lo tienen que comprar. Entonces, ¿dónde lo van a encontrar? Dentro del grupo 30.000. ¿Sí? Fíjense, para eso sirve. Es importante que nosotros sepamos identificar qué vamos a encontrar en cada uno de los grupos. Luego tenemos el 40.000, activos reales. Aquí fácil, ¿ves? Nos podemos dar cuenta de que todos los activos reales, lo que sean los activos fijos, vamos a encontrar dentro de este grupo. ¿Sí? Van a encontrar las computadoras, van a encontrar las impresoras, las mesas, las sillas, los muebles, juegos de living, van a encontrar los aires acondicionados, van a encontrar los automóviles, un inmueble, van a encontrar activos intangibles también, ¿verdad? Puede ser que yo adquiera un activo intangible, por ejemplo, un software, eso es un activo intangible, ¿verdad? Eso va a estar incorporado dentro de ese grupo de activos reales. Los activos financieros. Aquí vamos a encontrar aquellos recursos que no han podido ser programados en los gastos,
pero sí vamos a poder orientar posteriormente a un gasto determinado. Por ejemplo, podemos encontrar aquí la 571, la 941, que son provisiones para gastos de capital o inversión, ¿sí? Entonces, si no tengo, por ejemplo, siempre debe estar equilibrado, ¿verdad? El recurso del gasto, el principio del equilibrio. ¿Qué pasaría? Fíjense, yo voy a tener un recurso de 100 bolivianos que me transfieren o me donan, pero en este momento yo no tengo el proyecto, supongamos que sea para un proyecto de inversión, ahora no lo puedo dejar al aire. Si ya tengo el recurso, lo tengo que registrar el recurso. Pero el gasto, ¿a dónde lo llevo? Entonces, necesariamente en este grupo 50.000, ahí lo vamos a llevar hasta el momento que se defina y se pueda incorporar a los gastos del proyecto en sí. El grupo 60.000, por ejemplo, ¿no? El servicio de la deuda pública y otros pasivos. Es aquí donde se hacía referencia a la clasificación del uso de fondos. Por ejemplo, aquí hemos dicho nosotros, todas las deudas que han quedado devengadas al 31 de diciembre de la anterior gestión tiene que estar programada en el presupuesto para su ejecución, ¿sí? Si no, no puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque el sistema integrado de contabilidad en el sector público te pide así, es decir, tu contabilidad, tu devengamiento, tu pasivo tiene que tener una correspondencia con tu presupuesto, ¿sí? Entonces tienes que tener en el grupo 60.000 para poder ejecutar esa deuda. Luego tenemos el 70.000 que se refieren a las transferencias. Es decir, una entidad puede hacer transferencias a otra entidad, ¿sí? O puede hacer transferencias a privados o instituciones sin fines de lucro. Lo puede hacer de acuerdo a la norma. Eso dice la norma. Y luego tenemos el 80.000. En el 80.000 tenemos los impuestos, regalías y tasas, es decir, todo lo que corresponde a impuestos, regalías y tasas, impuestos básicamente vamos a encontrar dentro de los 80.000. Aquí no se van a confundir con los impuestos que también tenemos en los recursos, ¿no? En el gasto también, en el gasto, ¿dónde va? Si tenemos que pagar el impuesto, el IVA o el IT o el IUE, tiene que estar programado dentro de los 80.000, ¿sí? Eso dice para que venga a cumplir lo que viene a ser la contabilidad integral. Luego tenemos el grupo 90.000, los otros gastos, es decir, otros gastos que no estén contemplados en los anteriores grupos. Fíjense qué importante es de que nosotros, en primer lugar, nos manejemos en estos grupos. Es decir, tengamos identificados los grupos para poder saber en qué grupo vamos a encontrar el gasto correspondiente. ¿Alguna consulta, por favor, antes de pasar ya a lo más menudo? Hola. Lice, ¿será que puede volver a repetir servicios personales y no personales? Ya. Los servicios personales vas a encontrar los objetos de gastos que están referidos a lo que es sueldos y salarios. Ya vamos a ver nosotros la próxima clase, la composición, cómo hacemos una planilla presupuestaria para el grupo 10.000, es decir, para los servicios personales o para los sueldos, si quieres llamarle. Entonces, en las partidas presupuestarias lo tienes que apropiar, pero ¿dónde lo vas a ubicar? Así como yo te digo, por ejemplo, si digo, ¿dónde encuentras los materiales de limpieza en el grupo 30.000? ¿Dónde vas a ejecutar el pago de sueldos al personal permanente o eventual? En el grupo 10.000. Es decir, el grupo 10.000 agrupa o va a contemplar los sueldos del personal de la institución, que obviamente va a estar distribuido en varias partidas, pero vamos a encontrarlo dentro del grupo 10.000. Está referido a los sueldos y salarios, aguinaldos, y en este caso las bonificaciones que tengan para el personal, pero casi muy pocas entidades pagan los bonos. Los bonos de frontera, sí, no los bonos de producción, no digo, muy pocas entidades pagan. El bono de frontera, los subsidios de natalidad, eso se encuentra dentro del grupo 10.000.
Lo vamos a ver más puntualmente ya en la siguiente diapositiva. Por eso, pero sí es importante de que ustedes sepan ubicarse. Cuando hablen de sueldos del personal permanente eventual, hablen de aguinaldo o de subsidios, ¿dónde le van a encontrar? Se refiere al personal, ¿sí? Sueldos. Entonces está dirigido en el grupo 10.000. Entonces, si me voy a buscar automáticamente en el grupo 10.000, ¿a qué partida lo voy a apropiar? En el grupo de servicios no personales, ahí se van a encontrar todos los otros servicios que no están referidos a los sueldos, como ser servicios básicos, teléfono, gas, agua, teléfono, internet, podemos tener los servicios de consultorías, podemos tener la compra de un servicio, digamos, de análisis clínico. Si yo quiero hacer un análisis para mi personal, yo pago en ese grupo, ¿sí? Entonces, lo que se tiene, lo que se quiere, lo que se pretende es ver en qué grupo vas a encontrar el gasto, porque ya puntualmente la partida lo tenemos que buscar, pero si nosotros no sabemos en qué partida lo vamos a buscar, ya no vamos a deambular en los grupos, ¿no? Porque son varias hojas. ¿Dónde lo busco? Ese es el tema. Y, por ejemplo, si yo hablo a ver, le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, vamos a comprar un juego de baños, digamos, para reemplazar lo que ya tienen los baños, roto y todo. Y seguro que lo vamos a encontrar en materiales y suministros en el grupo 30.000. Ah, ya, pero la partida es seguramente también ya lo voy a identificar, pero ya tengo que ubicarme en qué grupo lo voy a encontrar. Eso es en primera instancia para ustedes, ¿sí? Entonces, más adelante, por eso ya vamos a ir viendo puntualmente, ejemplo con ejemplo, para ver cómo identificamos esos gastos. ¿Alguna otra consulta, por favor? Hola. No, Licen, está claro. Nada, vamos adelante entonces. Entonces, cuando hablamos de servicios personales, ¿sí? Ya estamos hablando del grupo 10.000. Entonces, fíjense, en el clasificador presupuestario, vamos a, vamos a ver esto. No sé si logran ver esto o los voy a abrir la carpeta mejor la del clasificador. Ya, aquí tenemos, fíjense, el clasificador por objeto de gasto, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, este es el principal grupo, ¿sí? Servicios personales. Pero, ¿qué partida voy a utilizar? Dice, ¿no? Eso es lo que tengo que saber, en qué partida apropiar. Por si acaso, cuando hablamos de sueldos y salario, no es una sola partida, se afectan varias partidas presupuestarias para pagar un sueldo. ¿A qué me refiero? Es decir, el componente de los sueldos está compuesto por varios objetos de gasto. Por ejemplo, en este caso, y sabemos muy bien, ya vamos a ver por eso en la próxima clase, cómo está compuesto, pero en este caso vamos a ver, por ejemplo, el haber básico. Saben muy bien que una planilla de sueldos tiene un haber básico, tiene un bono de antigüedad, tiene un bono de frontera probablemente, tiene el total ganado, tiene los aportes patronales, ¿sí? Entonces, eso está distribuido en estas partidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí el haber básico, pero este haber básico dice claramente, dice, ¿no? Por eso siempre lo tienen que leer ustedes. Dice, remuneración básica percibido por el personal de magisterio, el magisterio fiscal. Es decir, ¿quién va a utilizar la 111, como lo podemos leer en este caso, o la 11.100, si quieren leer de esa forma también? Sí, podemos leer lo mismo, ¿no? Siendo ceros o con los ceros. La 111, yo, por ejemplo, me acostumbré a leer sin los ceros directamente, es lo que manejamos las 100, 200, porque ya es muy largo el otro monto, la otra nomenclatura, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto yo lo descargo, si yo estoy trabajando en una institución que va a pagar sueldo al personal del magisterio fiscal, en este caso, por ejemplo, SEDUCA, ellos
ejecutan o realizan planillas para el personal, es decir, esto sí va a utilizarlo para su haber básico. Por ejemplo, para el básico, nosotros, ¿qué utilizamos el resto de las instituciones? Utilizan la 117, ¿sí? Aquí tenemos sueldos, ¿sí? Esta partida dice utilizada para asignar sueldo o haber básico mensual de los servidores públicos sobre la base de la escala salarial vigente, aprobada de acuerdo a normativa vigente. Fíjense, son dos partidas que se pueden utilizar, pero dependiendo mucho en qué sector te ubiques, ¿verdad? Entonces, todas las otras instituciones normalmente utilizan la 117 de como básico, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir leyendo un poquito este grupo. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Vamos a encontrar, aquí tenemos el haber básico, el bono de antigüedad. Este bono de antigüedad lo va a utilizar todas las instituciones, pero aquí también va a diferir, por ejemplo. La 112.10, que es la categoría de magisterio, es decir, el bono de antigüedad lo va a utilizar la 112.10, lo va a utilizar el magisterio. El resto de las instituciones, a quienes le pagan bono de antigüedad, les van a ejecutar dentro de la partida 112.20 como bono de antigüedad. Fíjense, ya tenemos varios componentes, un básico, el bono de antigüedad, ¿sí? En este caso ya va a depender qué partida utilicemos, ese ya depende de la institución que nos encontremos. Bonificaciones, dice. Ahora, todas las entidades que están cerca de las fronteras, ¿sí? Se paga el bono de frontera, ¿verdad? Entonces, aquí está. Dice el 20%, dice, ¿no? Aquellas entidades que se encuentran dentro del radio de 50 kilómetros lineales a la frontera, ¿verdad? Sí, creo que llega hasta Patcaya, si no me equivoco. Algunas instituciones cobran todavía bono de frontera. Eso nosotros tenemos que saber, todos tienen que saber al momento de elaborar la planilla de sueldo, tienen que saber dónde está ubicada su institución, si lo corresponde o no lo corresponde el bono de frontera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la gobernación o de la universidad, por ejemplo, tiene bono de frontera para los que trabajan en el área de frontera, Yacuiba, Bermejo, por ejemplo, ¿ve? Están beneficiados por este bono. La gobernación, si tuviera, digamos, alguna dependencia en el Chaco, alguna institución, seguro de que van a pagar bono de frontera, tendrán que incluir en su planilla salarial. ¿Sí? Luego tenemos, esto es ya para el sector de salud, ¿sí? Fíjense, dice remuneraciones colaterales médicas y a los trabajadores en salud, dice, ¿sí? Si estamos trabajando en la parte de salud, seguramente nosotros vamos a utilizar estas partidas también, ¿sí? Aquí tenemos el aguinaldo, por ejemplo, ¿sí? El aguinaldo. Es decir, si eso sí o sí tenemos que pagar. Todas las instituciones públicas pagan su aguinaldo, ¿verdad? Tienen que prever en la 114 para el pago de aguinaldo. Aquí lo que tienen, digamos, las primas bonos de producción. Muy pocas empresas seguramente pagan las primas y los bonos de producción, ¿sí? No en todas las entidades está definidas ese bono, por ejemplo, puede ser para YPFB, puede ser para las empresas estratégicas que le llama el gobierno central, ¿no? 116, importante, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque ustedes en esta partida presupuestaria, dentro de la asignación del grupo 10.000, que pagan los subsidios de natalidad, de prenatal, lactancia, de sepelio, ¿sí? De acuerdo a normativa. ¿Qué quiere decir? Básicamente, un ejemplo. Sabes muy bien de que todos los funcionarios, bueno, en algún momento tienen sus hijos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que prever, la entidad tiene que prever un supuesto, cuántos nacimientos va a haber en el año para pagar su bono prenatal y su bono de natalidad y de lactancia también, ¿sí? Fíjense, todas esas previsiones las tiene que hacer una entidad porque lo tiene que pagar, la ley lo dice, y se tiene que prever en el presupuesto, ¿verdad? Todo lo que está normado lo tienes que colocar dentro del presupuesto para que se pague.
Y esto, la 117, lo que viene a ser el haber básico de las otras entidades, en vez de colocar en la 110 que tienen aquí, la 1110 o la 11100, como quieran llamarle, que es el haber básico, ¿sí? Por acá, en este. Otros utilizan la 117, ¿sí? Y no se olviden, cuando les pregunto yo con qué partida presupuestaria pagamos el aguinaldo, pagamos con la 114 o la 11400, como quieran llamar. Lo más corto, 1114. ¿Sí? ¿Consultas? Sí, así es, pero muy poco lo pagan por eso, te digo, no todas, si no todas las entidades crearían eso, o sea, la norma no lo permite tampoco. Solamente para aquellas entidades de producción, como les digo, la YPF, por ejemplo, produce, o por los pozos que lleguen a, a encontrar, pues ya estamos hablando de producción, ¿verdad? Ahí sí les van a cancelar. En el caso de las otras entidades, como ser municipios, las gobernaciones, no los van a pagar porque no hay, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Y las dietas, por ejemplo, en el caso de los consejeros municipales, asambleístas, se les paga dietas, no tiran un sueldo, ¿no? Sí, dietas, ejecutamos. Pero también está dentro del grupo 10.000. Todo lo que estamos viendo aquí está dentro del grupo 10.000. Fíjense, inclusive, aquí tenemos otra característica, ¿no? Otros servicios personales. ¿Qué puede ser? Las horas extraordinarias, ¿sí? También, fíjense, la norma dice, pero muy rara vez o casi nunca los pagan a los empleados públicos. Muchos empleados se quedan a trabajar en su oficina hasta las 8, 10, 11 de la noche. Y no hay horas extras. Pero en el caso de que, porque aquí dice también, hay una otra norma que contradice esto, ¿no? Dice de que debería ser que los funcionarios públicos deben asumir, digamos, eso de como trabajo de su responsabilidad, las horas y cumplir las tareas asignadas, dice, ¿no? Y fíjense, si cumplimos y tenemos que cumplir una tarea asignada que te lleva horas y te lleva tu hora, posterior a tu hora de trabajo, no te lo reconoce porque supuestamente eso es tu responsabilidad, ¿no? Muy raros son los que, digamos, pueden pagar esas horas extraordinarias. Pero está previsto, en algún momento supuestamente existiera eso para pagar y bueno, ya sabes con qué partida vas a pagar. Estamos hablando de las 119.10. ¿Sí? Y luego las vacaciones no utilizadas. En algún momento, si ustedes recuerdan, cuando elaboraron el práctico, había, ¿verdad?, las vacaciones no utilizadas. Puede suceder muchas cosas dentro de una entidad. Puede ser que se retire, que lo retiren, que fallezca, y puede ser que ese trabajador tenía vacaciones que no ha utilizado, ¿no? Fíjense, las normas van cambiando inclusive también. Antes, por ejemplo, no se podía acumular las vacaciones y ahora sí te permiten acumular las vacaciones porque supuestamente si no te dan tus vacaciones porque estás requiriendo en tu fuente laboral. Entonces, vas acumulando vacaciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría si te retiran? Esas vacaciones que no has utilizado te la tienen que pagar, ¿sí? Porque hay un rango, digamos, rangos de vacaciones, ¿no? De 15 días, 20, 25, 30 días, digamos, ¿no? De vacaciones que tengan pendientes por año. Lo máximo es 30 días por año, digamos. Esa es la escala, la última escala que llegan a alcanzar de acuerdo a la antigüedad también, ¿verdad? Entonces, fíjense, si no ha sacado un trabajador antiguo que no ha sacado durante 2 gestiones su vacación y lo retiran o se retira, le van a tener que pagar su vacación no utilizada. Entonces, ¿pero con qué partida presupuestaria van a pagar? Con esta partida presupuestaria. Obviamente, como presupuestario, como técnicos, nosotros tenemos que alertar, ¿no? Tenemos que decir, fíjense, debemos colocar las vacaciones que no se han utilizado.
para poder ver, no vaya a ser que se retiren y tengamos que pagar. Tenemos que hacer siempre una previsión y esa previsión siempre va ahí, ¿no? Luego los incentivos económicos, que también no se ve, pero está escrito dentro del clasificador presupuestario, por si algún momento los llegaran a utilizar, ¿verdad? Al igual que las horas extra, digamos. Muy pocas veces, digamos, lo van a reconocer esos incentivos económicos. Y en las entidades públicas, bueno, sería bueno, ¿no? De que exista ese tipo de reconocimiento. Pero también hay eh, diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la población y desde el trabajador. Y bueno, eso es un tema largo que tocar, que en algún momento lo podemos analizar, digamos, lo que se puede manifestar del sector público, ¿no? Las suplencias, ¿sí? Ah, sí, ya, por eso, pero así es. Por eso te digo, por ejemplo, si nosotros nos vamos al sector privado, todas estas cosas funcionan en el sector privado. ¿Por qué? Porque las normas laborales, digamos, siempre lo va a defender al trabajador. Si tú trabajas en una empresa privada, no te pagan horas extras, haces una demanda al Ministerio de Trabajo o a la Dirección de Trabajo, te hacen pagar. Pero en el sector público no, porque supuestamente todo eso es tu responsabilidad de cumplir tu trabajo, eh, y si no has acabado, tienes que hacerlo, ¿no? Así nomás de sencillo. Por eso, todas esas cosas en el sector privado es mucho más fácil, digamos, de hacerlo cumplir, porque hay un ente que regula, que exige, que está mirando todo, cualquier denuncia que exista. Si trabajas en el sector privado, tranquilamente vas al Ministerio de Trabajo, dices, yo trabajo de tal hora a tal hora, no me pagan horas extras, lo citan y te hacen pagar. Así de fácil. Las vacaciones lo propio. Bueno, los incentivos económicos obviamente está de acuerdo a la producción o a las metas fijadas, ¿no? Eso normalmente en los bancos mucho se ve también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bancos, el tema de los oficiales de crédito, por ejemplo, ellos tienen un sueldo básico. A un sueldo básico me refiero por ejemplo, puede ser que tengan un sueldo básico de 3.000 bolivianos. Y luego todo de ahí adelante va a depender de la capacidad que tenga de colocar los créditos ese oficial de crédito. Es decir, ya va ganando sus plus, hasta puede duplicar o triplicar su básico, ¿verdad? Eso ya depende. Esas son las metas, esos son los que le ponen las empresas privadas. Y luego lo último, lo que son las Dice, suplencias, ¿sí? una consulta, las vacaciones, ¿cuánto tiempo la puede acumular? ¿Cuánto No, año? no está definido cuántos años lo puedes acumular. Lo que has perdido antes también te lo puedes recuperar porque ya esa norma ha quedado derogada, ¿no? Dice, no se podría, digamos, perder unas vacaciones. No dice, digamos, 3 años, 4 años. Antes podías acumular solamente 2 años y el resto lo perdías. Dicen, ¿y ¿Sí? eso también es para tanto como públicas y privadas No, o aquí no? estamos hablando netamente de lo que es del sector público, pero sí también funciona, también existen normas para el sector privado. Por eso lo digo, para el sector privado es mucho más fácil. Ojo, para el sector privado es mucho más fácil. Aquí en el sector público, no, pues, por eso yo te digo, algún momento vamos a hablar de lo que es el sector, digamos, lo que existe, lo que mira el ciudadano de pie con referente al sector público. Ustedes han debido escuchar las noticias muchas veces, ¿no? Dicen, no, que los funcionarios de la alcaldía, que los de la gobernación, ¿no ve? Por eso sería un tema más adelante cómo analizarlo. Pero aquí estamos viendo cómo lo apropiamos presupuestariamente. Ya no es un tema de discusión, digamos, de cómo lo ven, si trabajan o no trabajan, todas esas cosas, ¿no? Y aquí, ¿cómo tú lo tienes que hacer como técnico presupuestario? Si tendrías que pagar todos esos gastos, ¿cómo lo tienes que prever? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
¿sí? Ahora, las suplencias. Por ejemplo, muchos profesionales, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un director y hay un técnico un técnico medio o un técnico 3 o 4 por los niveles que se manejan dentro de las instituciones? Si sale el director, digamos, de vacaciones, si tiene 30 días, estamos hablando, mira, fíjense, estamos hablando de 30 días hábiles, ¿no? Eso equivale a cuántos días de trabajo, digamos, laborales. No, pues, no, ¿cómo me vas a reducir? Más bien, tiene que aumentar. Si usted está hablando, digamos, no, las vacaciones son 30 días, y nosotros, entonces estamos hablando casi de 45 días más o menos, ¿verdad? Hábiles. Si yo tengo 30 días de vacaciones, 30 días, así es de pura la ley, digamos ya si soy funcionario ya más de 10 años, 15 años que tenga, o ya me hago derecho, digamos, a 30 días de vacaciones. Entonces, fíjense, si a mí me dan 30 días de vacaciones, obviamente que 45 días me voy a perder, no voy a volver a la institución a ver si me dan todas mis vacaciones. Y muchas veces sucede eso, ¿no? Por diferentes situaciones, suelen dar su vacación, toda su vacación. Si le dan sus 30 días, esos días hábiles comprende aproximadamente 45 días, porque son días hábiles, computables los 30 días, no sábados y domingos, ¿no? ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer al que le sustituye a esa persona? Le tendrían que pagar ese sueldo. Y les voy a dar un ejemplo. Más que todo eso, más que cómo vamos a ejecutar, más que todo para que tengan conocimiento ustedes. Pero en la realidad no sucede. Muy pocas veces, Dicen, es o un nunca sueldo nada sucede. más, ¿no? ¿Perdón? En las suplencias es el sueldo, es un sueldo porque el que sale de vacaciones sigue ganando, gozando de sus... Así es, de sus- el que sale de vacaciones no pierde nada, ¿no ve? Pero Ujú. ¿a qué voy? Mira, a esto quiero que vayamos al ejemplo. Supongamos que el que sale de vacaciones, el director gana 5,000 y el inmediato superior o el técnico que le sigue al director, él gana 4,000, digamos. Fíjense, hay una diferencia, porque no va a ser igual su sueldo, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, ¿qué pasaría si le supiera 30 días? Le tienen que pagar esa diferencia, pues él también tiene que llegar a los 5,000 porque él está cumpliendo esa función. Para eso se refieren las suplencias. ¿Me dejo entender? ¿Está claro el ejemplo? Hola, hola. Sí, eso está prohibido por ley. No, pero esta suplencia no se refiere a eso, ojo, dentro del sector público. En el sector público nadie puede hacer tu trabajo, ninguna otra persona que sea fuera de la entidad. ¿Me entienden? Yo no puedo traer una persona ajena a la institución. Claro, por eso le digo, pero esta suplencia no se refiere a eso. Se refiere a ese tipo de cargo, por eso le digo. Es decir, por ejemplo, si supongamos, no solamente puede ser de vacaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si el director, vamos a otro ejemplo, el director se enferma? No estamos libres de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si él se enferma y le dan de baja médica más de 30 días? ¿Quién va a cumplir su función? Tiene Un que haber suplente. alguien, ¿verdad? Un suplente lo van a traer de afuera, o No. normalmente el que hace es subir el que más conoce dentro del área, ¿verdad? Es que es difícil que traigan de afuera, La ¿para qué misma. van a traer de afuera? Porque no va a ir casi nada, ¿verdad? Pero porque uno que está dentro de la misma área conoce, ya maneja.
entonces automáticamente esa persona sube a suplirle, digamos, ese tiempo que va a estar con baja o con vacaciones. Pero a lo que voy yo, cuando utilizamos la 11.940, es que cuando les hacía justamente ese ejemplo, si el director gana 5.000 y el que está abajo gana 4.000, entonces por suplirle le tendrían que recompensar los 1.000 que le está faltando para llegar a los 5.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cumpliendo la misma función y el mismo sueldo que está ganando a la persona que está supliendo. Entonces, a eso voy. Para eso sirve estas suplencias. ¿Me dejo entender? Sí, dicen. Sí, simplemente es porque tampoco, como les digo, difícilmente les pagan, pues muchas veces han estado más de un mes y no los pagan, ¿no? Así de sencillo en el sector público. Pero puede ser, ¿no? De que exista esa posibilidad de pagarle, bueno, hay la partida presupuestaria con la cual se puede apropiar. Vamos todo lo que hemos visto, lo que está antes es para el personal que se encuentra permanente. Ahora, existe otro personal que no es permanente, ¿sí? Lo que son eventuales. Muchas veces las instituciones suelen contratar personal eventual. Ese personal eventual, ya sea por 5, por 9, por 10 meses, entonces lo van a pagar con la 121, ¿sí? Como personal eventual. Ahora aquí las previsiones sociales. Los sueldos, tanto lo que hemos visto, la 121, el personal permanente o eventual, van a tener sus aportes, ¿sí? Y se va a calcular sobre estos, esto va a ser la base en todo caso, que va a cotizar. El haber básico, el bono de antigüedad, las bonificaciones, los sueldos, los otros servicios no personales, el personal eventual. ¿Qué le van a cotizar? El seguro, ¿sí? Seguro de salud, le van a cotizar la prima de riesgo. Estos son los aportes patronales que llamamos nosotros. El riesgo de corto plazo, ¿en qué partida? En la 131.10, la 131.20. Ahora, aquí hay dos tipos de aportes. ¿A cuál de los dos van a realizar los funcionarios públicos? Dependiendo, ¿verdad? En este caso, los que trabajan en el gobierno, ministerio, los municipios, gobernaciones, van a pagar el aporte patronal solidario, que es el 3%. En el caso de los que trabajan en la Conmebol, ¿qué van a aportar? El aporte patronal minero solidario, que es otro, ¿no? Que eso no nos compete al resto de los personal, ¿sí? Entonces, y luego tienen lo que son el aporte patronal para vivienda, es decir, el patrón hace un aporte para vivienda, que es del 2%, ¿sí? Y aquí tiene otros aportes de previsión social que muy rara vez también se utiliza. Y aquí tenemos la 151, que son de incremento salarial, ¿sí? Es decir, si ustedes sabemos muy bien que por ley a veces, excepto esta gestión, por la situación que estamos viviendo, no hubo incremento salarial, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente todas las anteriores gestiones había incremento salarial, que era el básico y al mínimo nacional, ¿verdad? Este año no, se ha quedado statu quo, no hubo ninguno de sus incrementos. Ahora, ¿qué pasaría si para el año puede ser de que la entidad prevea, aparte del básico o establecido por ley, piensa incrementar el sueldo al personal por diferentes motivos, por suba de categoría o porque algunos que están mal posicionados en los niveles que les corresponda? Entonces, seguramente va a ser un incremento salarial. Entonces, ¿en qué partida puede prever eso? En la 151, incremento salarial. Y también existe la 152, que es para el tema del... Aquí está claro, ¿verdad? ¿En qué sectores lo van a utilizar? Dice, ¿no? Previsión de recursos para creación de ítems, ascensos, de categorías de personal en policía, salud, magisterio y defensa. Ellos sí pueden utilizar esa partida. Puede ser, es más factible que exista crecimiento vegetativo en esas entidades, ¿verdad?
Luego tenemos la creación de ítems, ¿sí? Que podemos crear ítems en el caso que se requiera crear, porque muy rara vez las entidades públicas, por ejemplo, municipios, gobernaciones, utilizan este tipo de partidas presupuestarias, que sí pueden utilizar, tal vez es esta, las otras previsiones, ¿no? Que muchas veces utilizan su 154, ¿sí? Pero fíjense, cuando nosotros manejemos dentro del grupo 10.000, básicamente vamos a manejar lo que hemos mencionado. Vamos a hacer una planilla de sueldos y vamos a colocar las partidas que se utilizan. Pero sí, aquí estamos viendo cuándo, que, como les dije, vuelvo a repetir, no siempre todas las partidas se utilizan. Sabemos muy bien que es un clasificador de gasto que es a nivel institucional, pero no puede ser específico, ¿verdad? Porque no todas las partidas que están aquí vamos a utilizar con seguridad, pero en algún momento podemos utilizarlo para alguna situación si es que la norma lo permite también, ¿verdad? Es decir, si no me permite mi norma para mi institución, no lo tengo que prever, porque no me va a permitir, si no estaría actuando fuera de la norma. Consultas antes de pasar al grupo 10.000, a 20.000, en todo caso, a los servicios no personales. Hola. Hola, hola. ¿Continuamos con el grupo 20.000? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Vamos al grupo 20.000 entonces. Dentro del grupo 20.000, hemos dicho, son los servicios no personales. Es decir, no se refieren a los servicios de sueldo, sino a otros servicios. Por eso dice servicios no personales, ¿sí? Básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los servicios básicos, como está aquí, fíjense, ¿sí? Aquí van a encontrar, si quieren verlo, lo que abarca todo el grupo 20.000, gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personales, el uso de bienes, muebles e inmuebles de terceros, así como por mantenimiento, reparación, incluye asignación para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas. Ahora yo les pregunto, cuando hablamos de aquí el uso de bienes inmuebles, ¿a qué nos referimos? Si ustedes como entidad utilizan un bien de un tercero, en otras palabras, ¿qué están haciendo? Alquilando. Exactamente, o me puedo alquilar un vehículo, ¿verdad? Si no tuviera yo vehículo, me alquilo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a encontrar acá abajo, ¿sí? Todo eso está aquí. Entonces, cuando yo les digo luz, agua, teléfono, seguramente vamos a pagar aquí. Fíjense aquí. Comunicaciones, dice, ¿no? Dentro del grupo 20.000. Específicamente, esta es ya la partida, digamos, cuando yo utilice de comunicaciones. Cuando digo gastos por servicios de correos, televisión, cable y otros, excepto servicios telefónicos que poseen su propia partida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo utilizo, por ejemplo, un courier para mandar una nota al ministerio, que normalmente hacen las entidades públicas, mandan oficios, notas, documentación que les pide el ministerio, ya sea el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Inversión Pública, al Banco Central, fíjense, con todas las entidades que normalmente, fíjense, todos los trámites que hacemos nosotros están muy centralizados, digamos, en lo que es La Paz, por ejemplo, donde están todos los ministerios. Entonces, se hace, digamos, esa comunicación y obviamente te piden documentación y lo que tenemos que hacer es enviar vía físico, vía courier, ¿verdad? Si yo digo, tenemos que pagar, digamos, por el pago del courier para enviar un documento, ¿dónde lo voy a apropiar presupuestariamente? Lo voy a apropiar en la 211, ¿sí? Porque esta partida me sirve es decir, todo esto me sirve para apropiar los gastos, que yo tengo que ver exactamente para qué son. Ahora, por ejemplo, las 212, si yo tengo que pagar el consumo de luz del mes, en la 212, ¿verdad? Energía eléctrica. Si yo tengo que pagar el agua, lo voy a apropiar en la 213. Si yo tengo que pagar el teléfono, ya sea de celular o de fijo, en la 214. ¿Verdad? Y si yo tengo que pagar el gas, porque también muchas instituciones tienen gas domiciliario,
tengo que apropiarla en la 215. Y todas las instituciones tienen internet, porque hoy en día ya la modernidad, el tema de la globalización, y ya todo se maneja vía internet, ¿verdad? Hasta los sistemas. Es decir, yo, por ejemplo, desde aquí de casa opero en lo que es el CIGEP. Yo no necesito estar en mi oficina, ¿verdad? Yo agarro mi celular o mi portátil y que puedo hacer operaciones en el CIGEP, lo que me estén pidiendo, ya sea aprobar un comprobante, hacer un trámite de modificación, hacer una operación que me corresponda dentro de mi área. Es decir, fíjense, y para todos tenemos lo que estamos haciendo ahora, fíjense, Internet, ahora van a entrar al teletrabajo, fíjense, las instituciones públicas, y obviamente, bueno, no es novedad, pero todas las instituciones tienen gastos en Internet, todas. Entonces, porque los sistemas que manejan, tanto lo que nos exige el Ministerio de Economía y Finanzas es vía Internet. Se utiliza, digamos, el CIGEP funciona vía Internet, que su base de datos está en La Paz, ¿no ve? Pero operamos desde diferentes puntos del país, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que tener un buen Internet para poder acceder a esa base de datos. Ya, pero estamos yendo al gasto, fíjense, el gasto, entonces, cuando digan se tiene que pagar el consumo del Internet, entonces utilizamos la 216. Eso es así de fácil lo que tenemos que hacer. Como les dije, es un poco ya ubicarnos dónde le vamos a encontrar, ¿sí? En el grupo 20.000, entonces, todos los otros servicios, ¿verdad? Servicios básicos, servicios de pago de consultorías, de contratos con terceros, vamos a ir viendo poco a poco, fíjense. Luego tenemos aquí los servicios de transporte y seguro. Las instituciones, ¿sí? Pueden viajar sus autoridades o una comitiva o los directores o para hacer gestión ya sea al interior o al exterior del país, puede suceder y se los tiene que pagar, se tiene que comprar un pasaje. Entonces, ¿dónde está la partida presupuestaria? Aquí está. Si es al interior del país y viaja a La Paz, Cochabamba, Bermejo, Yacuiba, Yunchará, eso, si tendrían que pagar un pasaje, entonces, si utilizan, digamos, ya sea un bus o por avión en Bolivia, entonces un pasaje lo apropiamos en la 221.10, que es pasaje al interior del país. Ahora, si viajara al exterior, entonces tenemos que pagar pasaje, pero ya no va a ser la 221.10, sino la 221.20, que es al exterior del país. Ahora, si viaja, tiene viáticos, ¿verdad? Sí, aquí están los viáticos. Pero también lo más específico es este, es decir, si tiene que viajar al interior, le doy viáticos con la 222.10, y si tiene que viajar al exterior del país, lo tengo que dar viáticos, pero como exterior del país, ¿sí? Las escalas de viático también existen, cuánto es el nacional, cuánto es el extranjero, todas esas situaciones. Si todo se rige en base a normas, en base a escalas, en base a normativas, ya sean internas o nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense en este grupo 20.000, ¿qué más vamos a encontrar? Ahora, si yo tengo que hacer un traslado de muebles, o por ejemplo, tengo que enviar a La Paz varios paquetes, o traer, digamos, me he comprado impresoras, digamos, de La Paz porque sale más barato, entonces, no, pues yo utilizo flete, ¿no ve? El pago a cualquier transporte terrestre, ya sea a una de las empresas que traen de allá, ya sea a Transporte Tarija, al Chapaco, o cualquier otro que traiga carga, digamos, lo cargo y ¿con qué tengo que pagar? Con esta partida presupuestaria. Ahí lo tengo que apropiar el gasto a esa partida presupuestaria. Ahora aquí tenemos la 224, gastos de instalación y retornos. Dice, gastos por concepto de instalación y retorno del personal diplomático, agentes aduaneros, otros funcionarios destinados al exterior de acuerdo a normativa vigente. Por ejemplo, esto no todas las entidades van a utilizar, ¿ve? Porque no todos tienen representantes diplomáticos afuera, ¿verdad? Seguramente pues, lo que es el órgano central, ¿verdad? Ahí seguramente. Seguros. Para todas las empresas, o por normativa, les obligan a tener seguros de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Contra accidentes y contra incendios, contra robos. Todo eso es seguro, pero tienes que pagar. La norma te dice que tus vehículos o tus
inmuebles tienen que estar asegurados, dice, ¿no? Y el parque automotor más que todo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, ¿verdad? Cuando viajan normalmente que hacen viajes ya sea al interior o de Bolivia o puede ser a las provincias, hay un riesgo y por lo tanto tiene que haber un seguro. ¿Sí? Los muebles también, ¿no? Los bienes inmuebles también, porque puede ser que sea de alto riesgo, lo tengamos que asegurar. Pero ya, yendo a esto al fondo, tenemos que contratar un seguro. ¿Con qué partida presupuestaria vamos a pagar? Con la 225, que se trata de seguros. Seguros de personas, vehículos, muebles, inmuebles, instalaciones de producción, equipos satelitales, otros. Por ejemplo, ¿en qué caso vas a asegurar para personas? Muchas veces cuando viajan por ejemplo, si viajara, digamos, el gobernador a Salta en su propia movilidad, ¿sí? Cuando pasa la frontera les exigen ciertos seguros que deben tener para ellos y para la movilidad. Entonces, seguramente el gasto tiene que estar previsto en esta partida, seguros, ¿no ve? Porque aquí está para diferentes tipos, porque siempre se va a presentar, porque eso, como les digo, ya la formulación presupuestaria, seguramente ya sabemos cuál es el movimiento de la entidad y empezamos a colocar los gastos, a prever los gastos, y tenemos que saber exactamente en qué partida vamos a colocar, porque si no ha llegado el momento cuando queramos pagar o quieran pagar, no va a haber la partida presupuestaria para pagar. Si no hay la partida presupuestaria, no voy a poder pagar, así de sencillo. Transporte de personal. Muchas veces en las entidades públicas puede ser de que sea el mensajero o digamos, hace uso del transporte de personas porque tiene que tomar un taxi, porque no tienen, digamos, muchas instituciones tienen, ¿no? Motos, es para moverse al personal de mensajería, o tal vez para trasladarles de un lugar a otro, digamos, para si tienen una reunión en otro lugar y, por ejemplo, por decirles, bueno, tenemos que ir de la gobernación a la alcaldía, pero en ese momento agarran una movilidad y ya sea un taxi, ¿dónde le van a apropiar el gasto? El servicio de transporte al personal, porque están yendo. Ya no es un pasaje, ¿no? Porque no están viajando, ¿sí? Sino es que se están moviendo internamente, ¿no? Y aquí es lo que hace rato hablaban, fíjense, tenemos los alquileres, se puede ser de inmuebles, de equipos y maquinarias, alquileres de tierras, otros alquileres, alquileres de tierras y terrenos muy poco se puede dar, ¿verdad? Normalmente sí podemos tener alquiler de inmuebles, alquiler de equipos y maquinarias, otros alquileres, lo que no estén contemplados arriba, fíjense, un garaje, tinglados, ¿sí? Por ejemplo, otros alquileres que pueden utilizar aquí, cuando van supongamos que el gobernador o el alcalde va a Bermejo en la movilidad y la movilidad no va a quedar en la calle, no tienen que contratar un garaje, ¿verdad? Entonces, ¿con qué partida presupuestaria van a pagar? Con la 234. Sí, así de sencillo. Fíjense, esto es para apropiar los gastos. ¿Sí? Es decir, ustedes ya tienen que ir leyendo y ubicarse en qué partida van a ir a apropiar el gasto. Luego tenemos aquí la 241, 10, 20, la 30, por ejemplo, que son de mantenimiento, todo lo que corresponde a mantenimiento y reparaciones, ¿no? Puede haber mantenimiento de inmuebles, de maquinarias y equipos, y mantenimiento y reparación de muebles y enseres, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer pintar, digamos, pero aquí vamos a leer algo que es importante. Esto quiero que lean, ¿sí? Estos mantenimientos, si es ejecutado por terceros, ¿a qué me refiero por terceros? Por ejemplo, si yo hago pintar el inmueble, tiene que ser por tercero, por una empresa, ¿sí? A eso se refiere por terceros. Esa empresa me viene y me pinta, no, yo no tengo que cobrar, no tengo que comprar nada, no tengo que comprar la pintura, nada. Me dice, a ver, te viene, te hace la medición, dice, yo la pintura le cobra tanto metro cuadrado y ha pintado, le entrego la obra vendida, como muchos dicen, obra vendida. Listo, es una empresa. Puede ser una persona jurídica o natural, ¿verdad? Porque yo como persona independiente puedo tener mi empresa, ¿no? Entonces, igualito sucede cuando existe por ejemplo, si ustedes van a hacer el cambio de aceite, digamos, de su vehículo,
de la institución, ¿dónde van a colocar? En la 241-20, ¿sí? Para vehículos. Yo estoy haciendo el mantenimiento de mi vehículo por tercera persona porque hay una empresa que se dedica a hacer el cambio de aceite, ¿sí? Así de fácil, fíjense cómo se va manejando el clasificador. Aquí te está diciendo, por eso como les decía al inicio, solo depende de ustedes de saber exactamente en qué grupo lo van a encontrar y van y lo empiezan a buscar, ¿verdad? Pero siempre y cuando es bueno también manejar en qué partida va. Porque hay partidas que ya son muy conocidas dentro de las entidades públicas, porque normalmente esa es la que vamos manejando poco a poco, ¿no? Todos los años se maneja lo mismo, lo mismo. Entonces ya muchas veces los técnicos ya se hacen diestros en el manejo de esas partidas que son comunes en el movimiento de cada gestión. Por ejemplo, servicios básicos se lo van a manejar de memoria, ¿verdad? Porque todos los meses se paga. Luego dice mantenimiento y reparación de vías de comunicación. Sí, esto, pero no todas las empresas van a utilizar. Digamos, supongamos en el caso de la universidad no utiliza porque no tiene por qué hacer mantenimientos, ¿no? De vías de comunicación. ¿Quiénes pueden hacer ese tipo de mantenimiento? Fíjense, la alcaldía, la gobernación, por ejemplo, ¿no? Tiene que hacer, puede pagar, pues si no tiene, pero tiene la empresa, ¿verdad? Dependiente de la gobernación. Entonces, pero si contrata para que hagan, con esta partida puede pagar. Otros gastos de instalación, que aquí también muchas veces van a encontrar algunos tipos de instalaciones que se encuentren. Dice, fíjense, ¿qué podemos apropiar en la 243? Dice, los gastos para la conservación de obras no clasificadas anteriormente, tales como urbanísticas, hidráulicas, sanitarias, agropecuarias, tribunas para espectáculos. Fíjense, si yo quiero hacer colocar tribunas, ¿dónde va a colocar? La 243. Estantes para exposiciones, incluye gastos por mantenimiento y reparación de componentes de aeronaves, instalación de gas domiciliario. Es decir, si una empresa hace gastos de gas para la instalación de gas domiciliario, si quiero gastar, digamos, para este concepto, entonces yo pago en esta partida. Redes de datos, si yo hago colocar internet, hago o cablear toda la parte eléctrica, donde lo coloco en la 243. ¿Sí? Fíjense, aquí están todos los... luego tengo soporte técnico, también si mantenimiento y actualizaciones de software, es decir, si yo voy a hacer un mantenimiento y software con terceras personas, mi equipo de mi empresa, de la institución, entonces puedo pagar con la 243, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, ahí está qué es lo que podemos clasificar en estas partidas de gasto. Y aquí tenemos los otros servicios profesionales, por ejemplo, ¿no? Lo que les hacía mención, por ejemplo, los gastos de especialización por atención médica y otros. Por ejemplo, si ustedes quieren hacerse un análisis clínico, por ejemplo, al personal, porque les exigen sede, les dice que tienen que... no se puede ser que tengan ustedes un personal que esté trabajando dentro de salud y SEDES les dice tiene que tener su carnet de salud, tiene que hacer su análisis, todas esas cosas. ¿Y dónde van a pagar? Porque el funcionario no va a cubrir todos los gastos, tiene que cubrir la institución. Entonces, ¿qué van a hacer? Se va a hacer un análisis seguramente para sacar algún carnet. Entonces, ese pago que hagan ustedes lo van a pagar aquí en la 251.20 o ahí lo van a apropiar como análisis, ¿no? Diferentes tipos de análisis. Servicios de laboratorio para investigación, exámenes preocupacionales y otros, incluye los gastos por prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Fíjense, los gastos que se puedan, más comunes son esos análisis que piden para el funcionario, para el personal, que la institución tenga que correr por esos tipos de pagos, ¿no? Y aquí se ha creado, para el caso de las universidades, por ejemplo, se ha creado esta partida presupuestaria, que son los seguros universitarios. Es decir, nosotros pagamos con la 251.30 esos seguros. ¿Sí? Ahí se apropia en todo caso. Y aquí tenemos los estudios ya de consultoría. Si yo contrato un consultor por producto, consultor por línea, si usted ya tiene el conocimiento, o si quiero contratar un auditor interno para una auditoría externa, entonces contrato aquí a ese personal, lo pago con esta partida, ¿no? Y aquí tengo las comisiones de limpieza e higiene, es decir, lavandería, limpieza e higiene. Es decir, si yo quiero hacer fumigar o hacer una limpieza o hacer lavar, digamos, las cortinas de la institución, pago aquí, ¿no? Si son lavables, ¿no?
por ejemplo, la 254. ¿Sí? Publicidad, digamos. Si yo tengo, bueno, todas las instituciones públicas tienen publicidad, ¿no? Saben muy bien que pagan, están llenas de publicidad. Así que, ¿con qué partida pagan? Con la 255. 255. ¿Sí? Aquí está todo el tipo de publicidad que puede ser por radio, por tele, por internet, por lo que sea, por lo que fuere, ¿no? Todo lo que se refiere a internet. Luego tienen la 256, dice servicios de imprenta y fotocopiado y fotográficos. Es decir, si la institución quiere imprimir, sacar fotocopia, ¿dónde van a pagar? En la 256. Si quiere hacer un trabajo de imprenta, hacer un afiche, entonces pagan en la 256, hacen imprimir, digamos, o hacen imprimir talonarios o papeles membretados que normalmente usan las entidades, utilizan la 256. Es decir, si yo les digo, vayan a hacer membretar los papeles, porque muchas empresas tienen membretadas sus oficios, ¿verdad? Llevan el logo de la institución, y ese trabajo, ¿dónde lo apropiamos? En la 256. ¿Sí? O fotografías, muchas veces necesitan pagar a un fotógrafo, digamos, por las fotografías que saca de alguna actividad, 256. Capacitación de personal, es decir, si yo necesito capacitar en algún momento a mi personal, lo pago, ¿no? Puedo pagar. ¿Y dónde lo apropio? En la 257. En la 258 ya son los mismos consultores de producto o en línea, pero en este caso se trata para proyectos de inversión, ¿sí? Para proyectos de inversión en este caso. Servicios manuales. Estos servicios manuales, ¿cuándo lo van a utilizar ustedes? Por ejemplo, aquí está bien claro, dice, los gastos ocasionales destinados al pago de servicios de terceros como albañilería, carpintería, herrajería, cerrajería, plomería, jardinería, estibadores y otros servicios manuales. Por ejemplo, si ustedes van a copiar una llave, que normalmente suele suceder, ¿no? Se pierden las llaves de las oficinas. Entonces, quieren hacer copiar o quieren dar a otro funcionario para que se quede más tarde a trabajar y le dan la llave para que se quede y lo deje asegurando cuando se vaya. Y esa copia de la llave, ¿dónde lo vamos a colocar? En la 259. Si viene, digamos, yo quiero hacer un mantenimiento de electricidad, por ejemplo, se ha quemado una parte de mi circuito eléctrico, llamo a un eléctrico y me lo hace el cambio de toda esa electricidad, por ejemplo, o es una partecita, me lo coloco en esta partida 259, ¿verdad? Como dice, servicios manuales, ¿no? Es decir, el trabajo de plomería, por ejemplo, si yo traigo un plomero para que me arregle los caños que está goteando, pago con la 259. ¿Sí? Y fíjense, así como podemos ver, hay una serie de gastos dentro del grupo 200, los gastos judiciales, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de gasto puede ser que haya una demanda o algo, una acción judicial y yo tenga que pagar? Pago con la 262. Si yo tengo que legalizar con un notario, digamos, un documento, servicios notariales, dice, pago con la 262. Si yo tengo que hacer un trámite en derechos reales o en el Palacio de Justicia, seguramente voy a tener que hacer el pago de algunos valorados gastos judiciales, ¿no? Y aquí 263, los derechos sobre bienes intangibles. Puede ser muchas veces que yo utilice algún software que pueda adquirir de alguna entidad que me puede brindar. Pues no me lo vende el software, sino me da el derecho de uso. Puedo pagar con la 263. Fíjense, no estoy comprando, sino que estoy utilizando. Me dan el derecho de uso, ¿no? Y aquí la 265, esta ha salido cuando ya han empezado los jueces ciudadanos. No sé si a algunos de ustedes les tocó vivir como juez ciudadano. Sí, a mí me tocó vivir una vez como ser juez ciudadano. Para los que no tienen trabajo, no tienen un sueldo del Estado, entonces el Estado puede prever para pagarles, en este caso la Corte, el Palacio tendría que prever para pagarles a ellos una remuneración por los días que asisten, ¿no? Pero para los funcionarios públicos no nos pagan, ¿no? Porque supuestamente estamos percibiendo un sueldo. Y luego tienen la 266, servicios de seguridad, ¿sí? Puede haber servicios públicos, o sea, de seguridad pública o servicios privados. Si ustedes, una institución necesita contratar por un evento seguridad para esa actividad, entonces puede utilizar la 26620, servicios privados, para resguardar, digamos, ¿no?
los ambientes de la institución, por algún conflicto que existiera. Entonces, ¿qué hacen? Contratan personal de seguridad externo, ¿no? Para cuidado de su inmueble, o qué sé, también puede ser para la MAE también, ¿no? En algún momento. Luego tienen servicios por traslado de valores, que eso tampoco no lo utilizamos nosotros, pero seguramente se va a dar en otras entidades con gasto, dice gasto destinados al pago de servicios de seguridad y vigilancia efectuado por personas naturales o jurídicas por traslado o custodia de valores. En este puede ser en el Banco Central, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden trasladar, recoger dinero, ¿no? Y luego la 26640, compensación económica, que también es donde la compensación económica para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía. Es decir, fíjense, ya está dónde les van a hacer una compensación económica, ya está definido en las instituciones, que normalmente, digamos, dentro de las otras instituciones no se da. Como les digo, no todas las partidas presupuestarias seguramente van a ser aplicables a una institución, ¿no? Son instituciones pequeñas, son contadas las partidas presupuestarias que van a dar. Luego tienen aquí la 267, la 269, otros servicios no personales, gastos de representación, fallas de caja, tampoco no reconocen los fallas de caja, solamente para las entidades financieras. Aquí, esto ha sido creado para las universidades, por ejemplo, ¿no? O para las entidades que, para el caso de los que hacen sus pasantías. ¿Qué quiere decir? Que los que están en el último año y pueden hacer una pasantía en el municipio o en las gobernaciones, entonces ellos pueden pagarles un incentivo, ¿no? Como denominamos pago por trabajos dirigidos y pasantías, porque normalmente van a apoyar a una unidad de auditoría interna u otra unidad donde los requieran para que hagan su trabajo de tesis de grado también, ¿no? Esto es importante, la 26950. Bueno, seguramente, no sé para cuántos años más no se volverá a dar. Por ejemplo, en este pagaban el segundo aguinaldo, ¿sí? Fíjense, lo estamos hablando. No está dentro del 10.000, pero está aparte. Dice, aguinaldo, esfuerzo por Bolivia. Esto es para el segundo aguinaldo, siempre y cuando se cumpla este indicador del PIB, supere el 4.5%, ¿no ven? Pero ahí aplicábamos antes. Sí, cuando nos pagaban el doble aguinaldo, se aplicaba en la 269.50. Con esa partida se pagaba, no con la 114, que es para aguinaldo. La 114 está en el grupo 10.000, que es el pago de aguinaldo normal. Y pagaban el segundo aguinaldo en esta partida presupuestaria. Otros gastos que no estén previstos en el resto de las partidas, lo pueden apropiar en la 269.90. Luego tienen la 271. Normalmente son para las empresas de transformación, ¿no? Que tampoco lo utilizan el resto de las empresas, posiblemente YPFB, ¿verdad? Pues pago por utilidades y todo lo demás. Luego, el grupo 300. Vamos al 300. ¿Continuamos con el grupo 300? ¿Hola? Sí, Lice. Grupo 300, aquí vamos a encontrar todos los otros materiales, por ejemplo, desde los alimentos, ¿no? Por ejemplo, no se olviden que dentro de una institución podemos tener reuniones, y en las reuniones a veces se sirven refrigerios, ¿no? Entonces, pero ¿con qué partida van a comprar? Dicen los refrigerios. Esta es la partida presupuestaria, dice gasto por refrigerio a personal permanente, eventual y consultores de línea de las instituciones públicas, incluye refrigerios al personal de seguridad policía boliviana según convenio interinstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes llegan a tener ese tipo de atenciones, entonces lo van, ¿no? Consultores le van a pagar ese tipo de servicios. Gasto por alimentación, ¿no? Y otros similares. Por ejemplo, aquí tenemos, incluye los efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos. Por ejemplo, en la 311.10, normalmente, ¿cuál es la diferencia en esto? ¿Sí? Varias entidades públicas tienen un servicio de té, un pago de un servicio de té, y lo pagan, o un pago de un refrigerio al personal que trabaja dentro de la institución, que les pagan mensualmente un determinado monto. Entonces,
Ese refrigerio lo registramos o lo apropiamos en la 31110. Ahora, aquellos otros que son eventualmente por reuniones, por seminarios, por eventos que se hagan, se lo clasifica en la 31120. Es decir, si ustedes van, hacen no sé, hacen una presentación y tienen que hacer entregan empanadas a veces, ¿verdad? Por ese evento, sirven pequeños refrigerios o masitas a veces. Entonces, ¿dónde van a cargar? Lo van a cargar a la 31120 como gastos de alimentación u otros similares. Entonces, incluye los efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos. ¿Sí? Ese tipo de... Luego tenemos la 31130, alimentación complementaria escolar, la 31140, alimentación hospitalaria. Fíjense, obviamente, dependiendo de la institución donde estemos, que vamos a utilizar, ¿verdad? Si somos del hospital, vamos a utilizar la 31140. ¿Sí? Luego tenemos, fíjense, también, si yo tengo animales de guardia, de canes que cuidan la institución, porque algunas instituciones tienen y les dan de comer, ¿verdad? Entonces, van a tener que comprar el alimento y van a tener que colocar la 31120. Bueno, la 312 en todo caso, alimentos para animales. Y muchas veces también tiene otro tipo de animales que son de la institución y lo tienen que alimentar. Entonces, en la 312, alimentos para animales. Luego tiene la 313, pero aquí fíjense, es importante leer. Dice, los productos agrícolas, pecuarios y forestales. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Si ustedes tienen que hacer ese gasto para la adquisición de granos básicos, frutas, flores silvestres, goma, caña, semilla, otros productos agroforestales y agropecuarios en bruto. Además, gastos por concepto de adquisición de madera de construcción, puertas, ventanas, vigas. Fíjense, si yo compro una puerta de madera, ¿dónde voy a clasificarlo? En la 313. Porque aquí dice, ¿no ve? Puertas, maderas, ¿sí? Lo que sea en este caso de madera, ¿no? Porque si yo hablo puertas, no hay, ahora sabemos muy bien que hay diferentes tipos de puertas, ¿no? Puertas metálicas también, ¿no? Y si es una metálica, no lo vamos a colocar en la 313, con seguridad. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos ese concepto para poder apropiar a la partida. ¿Qué engloba a esta partida presupuestaria? Luego aquí ya tenemos los productos de papel y cartón. Fíjense, todos los papeles que utilizan en las oficinas van a utilizar la 321. Productos de arte gráficos, es decir, si ustedes se hacen productos de artes gráficas, digamos, si hacen hacer en las imprentas, eso, en la 322, ¿verdad? Si yo compro libros, revistas, manuales para la institución, tengo la 323. Y seguramente si hubiera textos de enseñanza también, en la 323. Si la institución compra periódicos, compra, ¿no? La mayoría compra periódicos para la MAE o para la unidad de asesoría legal. Entonces seguramente va a utilizarlo en la 325, ¿ve? Son gastos donde vamos a apropiar. Y aquí luego tenemos textiles y vestuarios. Aquí seguramente vamos a encontrar todas las prendas que se puede comprar seguramente para el personal son ropas de seguridad industrial, ¿verdad? Que necesariamente se le tiene que dar a quienes cumplen determinadas funciones. Por ejemplo, si yo compro, digamos, si compro el overall, compro los chalecos, por ejemplo, tengo que colocar, ¿no es cierto?, en las prendas de vestir. Ahí lo voy a colocar seguramente para los choferes, porque obviamente no a todo el personal lo tengo que dar. Hay empresas que sí les dan a todo el personal. ¿Y dónde lo van a clasificar? En la 313 como prendas de vestir. Y si son calzados, las botas normalmente, lo van a colocar en la 334, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense, como ustedes pueden ver, tienen sus partidas presupuestarias cada uno de los gastos. Y los combustibles, ¿no? Si compro gasolina, compro aceite, eso lo tengo que clasificar aquí, ¿verdad? La 341.10 dice, compra de combustible, lubricantes, derivados para su consumo, dice. Eso utilizan las instituciones públicas para el consumo, no para vender, ¿verdad? Luego tengo la 342 que también van a encontrar aquí, pero ¿para qué? Aquí ya está desglosado, ¿para qué utilizarlo? ¿Sí? Gasto para la adquisición
de compuestos químicos, tales como ácidos, sales, bases industriales, salitres, calcáreos, pinturas, fíjense, pinturas. Si yo compro pintura, ¿dónde lo voy a colocar? La 342, ¿sí? Si yo tengo que comprar llantas y neumáticos para las movilidades, la 343. Como pueden ver, sí, en este caso, en el clasificador, yo tengo todos esos insumos. Si yo tengo herramientas menores, compro destornillador, martillo, necesito un serrucho, necesito diferentes tipos de llaves para el arreglo de las movilidades. Seguramente vamos a utilizar la 348, ¿no? Herramientas menores. Y otro, aquí tengo material y equipo militar, pero sí más que todo para el sector militar, ¿verdad? Nosotros no utilizamos, o el municipio y la gobernación no va a utilizar eso, ¿no? Y aquí el material de limpieza, fíjense, ¿sí? En el material de limpieza, ¿qué van a encontrar? Todos los tipos de material de limpieza, ¿no? Escobas, detergentes, ceras, todo lo que utilicen para el tema del limpiado, ¿no? ¿Verdad? De la institución, ¿sí? Material deportivo también, recreativo. Algunas instituciones utilizan, ¿verdad? Cuando, seguramente es cuando organizaban los juegos de los colegios, utilizaban esta partida para comprar material deportivo, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Utensilios de cocina, para servir un té o un café lo tienen que comprar, utilizar utensilios de cocina y comedor, utilizan la partida 393. La 395, que normalmente utilizamos, gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorios como ser tintas, lápices, bolígrafos, engrampadoras, perforadoras, calculadoras, medios magnéticos, toner para la impresora. ¿Sí? Entonces, si tiene que comprar papel, o, en este caso un toner o una regla, por ejemplo, van a utilizar la 395. ¿Sí? 397, útiles materiales eléctricos, ¿no? Todo lo que se refiere a eléctrico. 398, otros repuestos. Sí, como pueden ver así, el clasificador está clasificando cada uno de los gastos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos en qué partido vamos a presupuestar. Y luego tenemos los activos reales. ¿Sí? Aquí en los activos reales vamos a encontrar todos los tipos de activos. Ahí fíjense, edificios, si compro un edificio, si construimos también. ¿Continuamos? ¿Hola? No, Lice, ya ahora. ¿Ya no? Ya. Entonces, Ya ahora, dice. Fíjense, en el práctico lo que tienen que hacer ustedes es eso. Sí, no sé si ya lo han bajado el práctico. Lo que tienen que hacer ustedes en el práctico es colocar, por ejemplo, este es el grupo, ¿no? A esto me refiero, el grupo. 40.000 es el grupo. Y ahí en el práctico está, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, creo que he puesto del ejemplo el papel, el 30.000, y su partida era la 321, que era papel, ¿sí? Entonces, de esa manera tienen que ir buscando en el clasificador para ubicar la partida correcta que corresponde, ¿sí? Entonces, la próxima clase continuamos con el grupo 400, 500, que ya no es mucho, y hacemos una planilla de sueldos, una pequeñita. Que tengan buenas noches. A ver, vamos a... Hola. Bueno, no se olviden de hacer el práctico, por favor. Bueno, Hasta luego, Hola, Licen. Licen. Buenas noches. No se olviden del práctico. Hasta luego, hasta luego.